encontré tampones en el auto de mi esposo. Desearía que él me hubiera sido infiel en su lugar, para que mis hijas no tuvieran que pasar por esto. Soy una mujer de 29 años que ha estado con mi esposo de 30 años durante 7 años, casados por 4. Nunca he tenido razones para sospechar que él me fuera infiel o siquiera remotamente insatisfecho con nuestro matrimonio. Le gusta bromear que aún estamos viviendo la fase de luna de miel, casi 5 años y 2 hijas después. No habría cuestionado eso ni a él si no fuera por una sorpresa que encontré en su auto el mes pasado, cuando abrochaba a nuestra hija en su asiento. Noté algo entre los cojines. Al principio pensé que era solo algún juguete o envoltorio de merienda perdido, así que me agaché para sacarlo. Cuando mis dedos tocaron el objeto, sentí la forma cilíndrica familiar de un tampón. La confusión me invadió cuando lo saqué a la vista, el brillante envoltorio destacando contra la tapicería. Esto no habría sido tan inusual si no tuviera un DIU que ha detenido mi periodo durante el último año, y ni siquiera reconocía el estilo del envoltorio. Era una marca que nunca usé, una pequeña pero evidente discrepancia que hizo que mi estómago se revolviera. Le mencioné a mi esposo esa misma noche, aún sosteniendo el artículo ofensivo como si fuera evidencia en un misterio que estaba desesperada por resolver. Al principio, no parecía entender qué era, mirando el tampón en mi mano con genuina confusión. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó con el ceño fruncido. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Lo encontré en tu auto, entre los cojines, y no es mío. No he tenido un periodo en más de un año, ¿recuerdas? Su rostro permaneció en blanco por un momento más antes de que la realización llegara. Se encogió de hombros y dijo que probablemente pertenecía a su compañera de trabajo Daniela. Su confusión inicial rápidamente dio paso a la indiferencia mientras descartaba mis preocupaciones con una explicación despreocupada. Probablemente sea de Daniela, dijo con un encogimiento de hombros, volviendo a su teléfono. Debió haberlo dejado caer cuando salimos a almorzar el otro día. Lo miré, esperando una señal de que entendiera por qué esto me molestaba, pero no hubo nada, ni disculpas, ni preocupación, solo una desestimación casual. Era como si el tampón no fuera gran cosa y yo estuviera exagerando. Su indiferencia se sintió como una bofetada en la cara, dejándome tambaleándome y cuestionando todo lo que pensaba que sabía sobre nuestro matrimonio. No es raro que mi esposo comparta el auto para ir a almorzar con sus compañeros de trabajo, y ambos somos bastante cercanos a Daniela y su esposo. La idea de que mi esposo compartiera el auto con Daniela y su esposo siempre había sido un asunto sin importancia. Después de todo, eran amigos y no era raro que compartieran viajes a almorzar. De hecho, a menudo socializábamos como parejas, pasando fines de semana en las casas de los demás para barbacoas o noches de cine. Daniela y yo incluso habíamos creado un lazo por experiencias compartidas, como los desafíos de equilibrar el trabajo y la vida familiar. Nuestras hijas jugaban juntos mientras charlábamos sobre todo, desde el último chisme de la oficina hasta temas más personales. Tenía sentido, considerando lo a menudo que compartían el auto. Me tranquilicé pensando que el tampón podría haberse caído fácilmente del bolso de Daniela durante una de estas salidas. No era gran cosa. Quizás se cayó cuando ella estaba sacando su teléfono o su billetera, moviéndose en el proceso. No era gran cosa, ¿verdad? Era solo uno de esos pequeños accidentes que le pueden pasar a cualquiera. Lo desestimé como un error inofensivo, convenciéndome de que no había motivo para preocuparse. Después de todo, nuestra amistad con Daniela y su esposo era sólida, construida sobre años de confianza y experiencias compartidas. No había razón para sospechar nada fuera de lo común, así que empujé el inquietante descubrimiento a la parte de atrás de mi mente, decidida a no dejar que un incidente pequeño y fácilmente explicado causara un drama innecesario. Lo saqué de mi mente hasta que cenamos con Daniela y su esposo un par de semanas después. Sinceramente quería creerle a mi esposo, pero no podía superar la forma en que el tampón había sido escondido en el asiento y como él parecía no tener ningún respeto por ello. Tal vez estaba haciéndose el tonto, no lo sé. Hice algo que ahora me parece un poco loco, fingí una emergencia y le pregunté a Daniela si tenía tampones mientras estábamos juntas. Ella me entregó uno casi idéntico al tampón que había encontrado en nuestro asiento trasero, y suspiré aliviada.
Así que el tampón allí probablemente era el mismo tampón aquí, y con toda probabilidad, había una explicación inocente de por qué se había dejado en el asiento trasero en primer lugar. Pensé que había visto el último de los productos de higiene femenina fuera de lugar hasta que encontré otro tampón esta mañana, esta vez en mi cajón de calcetines. Me siento físicamente enferma al pensar que mi esposo podría estar teniendo una aventura, y aún más nauseabunda al pensar que la mujer podría haber dejado estos tampones para que yo los encontrara. Si era la compañera de trabajo de mi esposo, ¿por qué se expondría al ofrecerme uno la otra noche? En cualquier otra situación, querría hablar con mi esposo sobre esto, pero me siento demasiado enferma y avergonzada para acercarme a él con lo que encontré. Imaginar de dónde salieron los dos tampones ha sido mi infierno personal durante las últimas semanas, pero quería compartir una actualización. Poco después de publicar aquí, le conté a mi hermana lo que había pasado, el tampón en el asiento trasero, en el cajón de los calcetines, la falta de comprensión de mi esposo, el tampón de Daniela y todas las cosas que sospechaba pero no quería creerme. Comparamos los tampones, los seguros para el asiento trasero, uno que ya había descartado, y coincidían. No había dejado ninguno en un lugar donde mi esposo o mis hijas los hubieran encontrado o movido. Mis hijas no sabían lo que eran ni de dónde habían venido. Mi hermana estaba convencida de que eran de Daniela, la confrontación directa con cualquiera de los no parecía una buena idea, así que planeé invitar a Daniela y a su esposo a nuestra barbacoa del día del trabajo. Desafortunadamente, ya tenían planes. Observaba a mi esposo a través de las cámaras de seguridad, revisaba las cintas de las semanas pasadas por si cambiaba su comportamiento. No hubo cambios. El esposo de mi hermana era tajante, estaba inclinado a creer que los tampones eran inofensivos. Si algo hubiera estado ocurriendo alrededor de nuestra casa, sería casi imposible mantenerlo oculto para mí y las niñas, ya que mi esposo era el que las llevaba y las traía de la guardería y la mayoría de las demás actividades durante la semana, señaló. Sentí algo de consuelo en eso. No fue hasta que mi hija menor, Lorena, se enfermó la semana pasada que me sentí diferente. Quería ser la que estuviera en casa cuidándola, pero mi esposo insistió en que me quedara en el trabajo mientras él se quedaba en casa con ella. Estaba de acuerdo con eso. Mi hermana y su esposo pensaron que era una buena señal que él se tomara un tiempo libre de repente. En ese momento ya estábamos empezando a dejar atrás el fiasco del tampón. Al tercer o cuarto día, estaba feliz de ver a una niña casi sana y a un esposo que la estaba ayudando a superarlo. Sin embargo, hacia el final de esa semana, llegué a casa y encontré algo raro. La hija que había dejado esa mañana con una pijama vieja ahora estaba vestida con un mameluco que nunca había visto antes, con un pequeño clip en su cabello. No puedo decir que tengo la memoria más aguda, pero tengo una buena idea de lo que usan mis hijas a diario y, particularmente, qué tipo de ropa llevan. Había descartado los trajes de dormir de cuerpo entero con broches en la parte delantera mucho antes de tener a nuestra segunda hija. Los broches largos son un verdadero dolor de cabeza y no son eficientes para cambiar pañales. En mi opinión, simplemente no es algo con lo que la vestiría, y mi esposo lo sabe. Él no planifica ni compra la ropa de las niñas, y ciertamente no las revisa. Así que estaba desconcertada y sorprendida al pensar que alguien había estado cerca de nuestra hija enferma sin mi conocimiento. No lo pensé dos veces y fui directamente a mi esposo para preguntarle si alguien había venido a verlo a él o a las niñas. Parecía confundido, como antes, y me preguntó por qué pensaba eso, solo habían estado él y las niñas todo el día. Le pregunté de nuevo si alguien había pasado a saludar y él lo negó. Me dijo que me calmara. Podría haber estallado y hecho las acusaciones en ese mismo momento, pero nuestra hija mayor estaba en la habitación y sintió que algo pasaba. Con una voz más calmada le pregunté por tercera vez si alguien había estado cerca de nuestras hijas y mi esposo juró que las niñas no habían estado con nadie más que con él. También negó haber comprado ropa nueva o haber peinado a nadie. Con nuestra hija en la habitación y mis emociones por todos lados, decidí dejarlo. No podía entenderlo entonces y apenas tiene más sentido ahora, después de volverme medio loca con explicaciones que no cuadran. Después de casi perder la cabeza por un clip para el cabello y un mameluco, me di cuenta de que no estaba llegando a ningún lado con las acusaciones y suposiciones a medio hacer.
Estaba tan absorta en la paranoia y la miseria de mi situación que no estaba durmiendo, comiendo ni cuidando a mis hijas como debería. Y no estaba obteniendo respuestas, así que decidí tomar una decisión radical y ordenar cámaras ocultas, enviándolas a la casa de mi hermana, con mi cuñado de acuerdo en ayudar con la instalación en la mía. Sin embargo, antes de que las cámaras llegaran, la semana pasada obtuve la confirmación tan esperada. El día comenzó como cualquier otro día de semana en nuestra bulliciosa casa. Mi esposo y yo corríamos de un lado a otro tratando de vestir a nuestras dos enérgicas hijas con sus uniformes escolares, mientras intentábamos comer algo rápido. A pesar del caos, había un sentido de camaradería en el aire, como si todos estuviéramos en esta danza frenética juntos. Una vez que dejamos a las niñas en la escuela, mi esposo y yo nos dedicamos a nuestros respectivos días de trabajo, contando las horas hasta poder reunirnos con nuestras pequeñas. Pero había una sensación extraña que no podía sacudirme, sin importar cuánto lo intentara, y solo se intensificó. Cuando recibí una notificación en mi teléfono mientras estaba en el trabajo, una notificación de movimiento del timbre en la puerta principal, hice clic en el video. Medio esperaba ver al repartidor habitual o a un vecino pasando, pero lo que vi me dejó atónita. Allí, en la entrada de mi casa, había una joven llevando a mi hija de la mano hacia la casa, con mi esposo y mi otra hija cerca detrás de ellas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba, mi mente luchando por comprender lo que estaba viendo. Las niñas se suponía que debían estar en la guardería y mi esposo en el trabajo. Según sabía, la mujer vivía a 2 estados de distancia con una orden judicial que la mantenía allí. Sin embargo, aquí estaba, en nuestra casa con mi esposo y mis hijas. Una ola de pánico me invadió mientras intentaba entender la situación. ¿Era esto algún tipo de error, un malentendido, o había algo más siniestro en juego? Sentí un nudo formarse en mi estómago al darme cuenta de que las respuestas a mis preguntas podrían ser mucho más preocupantes de lo que jamás hubiera imaginado. Miré la pantalla con incredulidad, la sangre latiendo en mis oídos mientras veía lo impensable desarrollarse ante mis ojos. En las imágenes capturadas por nuestro timbre con cámara, había una escena salida directamente de una pesadilla. Una mujer que no había visto en años llevaba a mi hija menor a nuestra casa de la mano, con mi esposo y mi hija mayor siguiéndolas. El shock del momento me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo podía estar pasando esto? Las niñas se suponía que debían estar en la guardería y mi esposo en el trabajo, pero aquí estaban, entrando en nuestra casa con una mujer que nunca pensé volver a ver, mi cuñada. Mi reacción inicial fue de pura incredulidad, una esperanza desesperada de que debía haber algún tipo de error, alguna explicación inocente para lo que estaba presenciando. Pero a medida que la realidad de la situación se hundía, una ola de ira me invadió como una marea, amenazando con consumir todo a su paso. Con dedos temblorosos, alcancé mi teléfono, mi corazón latiendo en mi pecho mientras marcaba el número de mi esposo. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Pero cuando el teléfono sonó al otro lado, no hubo respuesta. Inmediatamente llamé a mi esposo para preguntarle qué demonios estaba haciendo esa mujer en nuestra casa. No contestó, así que se lo escribí en un mensaje. Incluso en su estupidez, probablemente se dio cuenta de que había metido la pata al entrar por la puerta principal, sabía que había recibido la notificación del timbre y quería retrasar lo inevitable. Sin embargo, en la 5ª o 6ª llamada consecutiva, respondió. La mujer en la cámara era la hermana de mi esposo, como descubriría más tarde. Ella era la probable fuente tanto de los tampones, como del mameluco y el lazo. También está registrada como una persona con antecedentes de abuso y una adicta en recuperación que pasó gran parte de su adolescencia y juventud coaccionando el silencio de otro miembro de la familia de mi esposo después de haberlos abusado. No la había visto ni escuchado de ella en años y, por la forma en que mi esposo hablaba de ella, no esperaba volver a verla nunca, pero aquí estaba, en nuestra casa con nuestras hijas. No era solo el shock de verla después de años de silencio lo que me dejó aturdida, sino la realización de lo que su presencia en nuestro hogar significaba. Mi cuñada, recién salida de otro periodo en rehabilitación, era la última persona que esperaba encontrar colándose en nuestras vidas. Especialmente bajo circunstancias tan clandestinas, la gravedad de la situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Esto no se trataba de un tampón al azar o un error inofensivo,
se trataba de engaño y traición al más profundo nivel. Baste decir que estaba furiosa. No era una aventura en absoluto y, de alguna manera, aún más repugnante, sabiendo quién era y por qué todo esto había estado sucediendo. Aparentemente, mi cuñada había querido reconectarse y enmendar con las personas a las que había lastimado, y mi esposo estaba alto en esa lista. La ironía de sus intentos de reconciliación a través del engaño y la intrusión no se me escapaba. Mi esposo no quería que yo lo supiera o, peor aún, tratar de mantener a su familia, nuestras hijas, alejados de ella, así que se habían estado reuniendo en secreto, a menudo en nuestra casa cuando yo estaba en el trabajo. Entraban por el garaje, en el coche de mi esposo para que la cámara del timbre en la puerta principal no me alertara. El nivel de planificación y secreto involucrado me ponía la piel de gallina. Pasó la noche un fin de semana en que yo había estado en un viaje de negocios y durmió en nuestra cama. La mera idea de ella en nuestra casa, en nuestra cama, me hacía sentir violada. Cuidó a nuestras hijas una noche en que mi esposo me dijo que las había dejado en casa de sus padres. La manera casual en que me había mentido, la facilidad con que había mantenido este secreto, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él. Ella compró la ropa de las niñas y vistió a mi hija menor con el mameluco y el lazo. La imagen de mi hija en ese atuendo desconocido, un pequeño clip en su cabello, ahora se sentía como un recordatorio inquietante de la traición que se había estado desarrollando justo bajo mis narices. Y, sin embargo, cuando me volví hacia mi esposo en busca de consuelo, en busca de un atisbo de esperanza frente a la incertidumbre, todo lo que encontré fue incredulidad y negación. Desestimó mis preocupaciones con un encogimiento de hombros casual, insistiendo en que todo estaba en mi cabeza, que estaba reaccionando de manera exagerada a una serie de coincidencias inofensivas. Mi esposo juró que todo esto estaba en mi cabeza, los tampones, el mameluco, el lazo y todo lo demás. Estaba perfectamente contento de verme agonizar durante semanas por una mujer que insistía no existía, desestimando cada descubrimiento progresivamente más inquietante como si fuera noticia para él y diciéndome que estaba siendo irracional. Insinuó que yo estaba experimentando depresión posparto 2 años después de haber dado a luz. 4 años antes, le dije que uno de mis mayores temores para la maternidad era sufrir de depresión posparto como mi madre había tenido conmigo. No estar completamente presente para nuestros bebés y quedar con un mundo de culpa y arrepentimiento a medida que crecían. Pero a medida que la semana se convertía en meses y la verdad seguía siendo obstinadamente elusiva, mi paciencia se desgastaba, reemplazada por una rabia latente que amenazaba con consumirme por completo. ¿Cómo podía desestimar mis miedos tan insensiblemente, hacerme dudar de mi propia cordura? ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras nuestra familia tambaleaba al borde del colapso? Me dijo que no estaba durmiendo lo suficiente, que extrañaba demasiado a las niñas, que necesitaba dar un paso atrás y reevaluar el estado de mi salud mental. Le di el beneficio de la duda porque era mi esposo y porque ninguna otra versión de los hechos tenía sentido. Ahora, después de un mes de este rompecabezas mental, no tengo nada que mostrar por mi confianza, salvo esta situación patética y mucha ira. Mi esposo no logró explicarse. Cuando lo confronté, balbuceó y tropezó con sus palabras, ofreciendo excusas a medias que no tenían sentido. Murmuró algo sobre intentar protegerme del estrés innecesario, sobre que su hermana solo quería hacer las paces, pero sus palabras estaban desarticuladas y no eran convincentes. Cada excusa era más inverosímil que la anterior, un intento desesperado de encubrir la verdad. Su evasividad solo confirmó mis peores temores. El hombre en quien había confiado y con quien había construido una vida ahora era un extraño para mí, escondiéndose detrás de una fachada de mentiras y engaños. Lo observé mientras evitaba el contacto visual, con los hombros caídos en derrota. El peso de su traición colgaba pesadamente en el aire, una presencia palpable que ninguno de los dos podía ignorar. No había una explicación razonable para sus acciones ni para el engaño que había contaminado nuestro matrimonio. Cada vez que abría la boca, podía ver el pánico en sus ojos, la realización de que había sido atrapado y no había salida. Su silencio sobre ciertos puntos hablaba más fuerte que cualquier palabra, revelando la profundidad de su deshonestidad. En ese momento supe que no podía quedarme con alguien que había traicionado mi confianza tan descaradamente y puesto en peligro la seguridad de nuestras hijas. La idea de que mis hijas estuvieran expuestas a tal toxicidad,
secreto y manipulación era insoportable. Tenía que priorizar su bienestar, y eso significaba tomar la decisión más difícil de mi vida. Con el corazón pesado, le dije que se había acabado. La expresión de shock y desesperación en su rostro era casi lamentable, pero no podía borrar el daño que se había hecho. Me alejé decidida a proteger a mis hijas de cualquier daño adicional. Decidí terminar la relación y solicitar el divorcio. La decisión fue desgarradora. Fue devastador reconocer que nuestro viaje de 7 años juntos había llegado a un final tan amargo, pero también fue liberador tomar el control de mi vida y priorizar mi bienestar y el de mis hijas. El proceso de divorcio fue largo y agotador. Cada paso se sentía como una nueva batalla en una guerra interminable. Hubo innumerables sesiones en la corte, cada una más agotadora que la anterior, donde tuve que revivir el dolor y la traición una y otra vez. Mi esposo luchó conmigo en cada paso del camino, negándose a aceptar la responsabilidad de sus acciones y tratando de pintarse a sí mismo como la víctima. Su determinación de impugnar cada detalle hizo que el proceso fuera aún más agotador y emocionalmente extenuante. En la corte, detallé el descubrimiento de los tampones, las reuniones secretas con mi cuñada y las mentiras que mi esposo había dicho para cubrir sus huellas. Mostré las imágenes de la cámara del timbre, que la capturaban entrando en nuestra casa con mis hijas, y proporcioné testimonios de mi hermana y mi cuñado para corroborar mis afirmaciones. Sin embargo, la corte necesitaba más que suposiciones sobre el carácter de mi cuñada, requerían pruebas concretas de su comportamiento pasado y presente, lo cual no fue fácil de obtener. A pesar de estos desafíos, me mantuve enfocada en el panorama general. Enfaticé el engaño de mi esposo y la ruptura de confianza, que eran innegables. La corte reconoció la complejidad de la situación y el tumulto emocional que había causado. Después de meses de batallas legales e innumerables sesiones en la corte, el tribunal falló a mi favor. Se me otorgó la custodia principal de nuestras hijas, con derechos de visita supervisados para mi esposo. El juez reconoció la necesidad de un entorno estable para los niños, considerando el engaño y los posibles riesgos involucrados. Mirando hacia atrás, esta prueba me enseñó varias lecciones valiosas que espero que otros puedan aprender. La confianza es la base de cualquier relación y, una vez rota, es increíblemente difícil de reconstruir. Siempre escucha tus instintos, si algo se siente mal, probablemente lo esté. La comunicación es clave, aborda los problemas de frente en lugar de dejar que se agraven. Más importante aún, nunca te conformes con menos de lo que mereces. Mis hijas y yo merecemos una vida libre de engaños y traiciones, y estoy comprometida a construir ese futuro para nosotros. En tu opinión, ¿qué piensas de esta historia? Por favor, deja tu comentario abajo para hacerme saber. Gracias por escuchar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más impactantes historias de la vida real que suceden a tu alrededor.